que tan solo sus hijos y yo quedamos con ella. Mi fiel champiñón, me dijo Su Alteza, ojalá todos esos hombres fueran tan fieles como tú. Debería nombrarte mi mano. Cuando repliqué que prefería ser su consorte, se rió. Ningún sonido fue jamás tan dulce. Me alegró oírla reír. Nada dice el relato verídico de Mun Kun de la risa de la reina, tan solo que pasaba de la ira a la desesperación y viceversa, y se aferraba tan fuertemente al trono de hierro que cuando se puso el sol le sangraban ambas manos. Entregó el mando de los capas doradas a Ser Balon Birch, capitán de la Puerta de Hierro. Envió cuervos a Invernalia y al nido de águilas impetrando más ayuda. Ordenó que se redactase un decreto de muerte, proscripción y confiscación contra los Mooton de Poza de la doncella, y nombró al joven Sir Glendon Godelor comandante de la Guardia Real. Aunque tan solo contaba 20 años y era miembro de los Espadas Blancas desde hacía menos de un giro de luna, Godes se había distinguido durante la refriega del lecho de pulgas ese mismo día. Fue quien recuperó el cadáver de Sir Laurent para evitar que lo profanasen los amotinados. Aunque el bufón champiñón no figura en la crónica del Septón Eustace del último día, ni en el relato verídico de Mun Kun, sí que hablan uno y otro de los hijos de la reina. Aegon el menor siempre estaba a la vera de su madre, si bien raramente decía una palabra. El príncipe Joffrey, de 13 años, se revistió con la armadura de escudero y le suplicó que le permitiese ir a Pozo Dragón y montar a Tiraxes. Quiero luchar por ti, madre, tal como hicieron mis hermanos. Déjame demostrar que soy tan valiente como ellos. No obstante, sus palabras no hicieron sino incrementar la resolución de Rhaenyra. Valientes eran y muertos están ambos. Mis queridos vástagos. Una vez más, Su Alteza prohibió al príncipe abandonar el castillo. Al ponerse el sol, lo peor de desembarco del rey emergió de nuevo de cloacas, madrigueras y cuevas hasta alcanzar cifras si cabe mayores que la noche anterior. En la colina de Visenya, una hueste de putas regalaba sus favores a cualquier hombre dispuesto a jurar su espada a Gaemon Pelo Claro, vulgo, el rey conejito. En la puerta del río, Ser Perkin agasajaba a sus caballeros del arroyo con comida robada y los conducía por la orilla del río saqueando muelles, almacenes y cualquier nave que no hubiera podido hacerse a la mar, mientras que Wat el Curtidor dirigía su turba de rufianes aullantes contra la Puerta de los Dioses. Aunque desembarco del rey contaba con fortísimas murallas y recias torres, estaban ideadas para repeler ataques procedentes del exterior, no de intramuros. La guarnición de la Puerta de los Dioses era especialmente débil, ya que su capitán y un tercio de sus hombres habían muerto con Ser Luthor Largent en la plaza de los zapateros. Los que quedaban, muchos heridos, resultaron vencidos fácilmente. Los partidarios de Wat salieron en tromba al campo y tomaron el camino real tras la cabeza putrescente de Lord Celtigar, aunque ni siquiera Wat parecía saber a ciencia cierta a dónde se dirigían. Antes de que transcurriese una hora, la Puerta del Rey y la Puerta del León también estaban abiertas de par en par. Los capas doradas de la primera habían huido, mientras que los leones de la segunda se habían sumado a los revoltosos. 3 de las 7 puertas de desembarco del rey quedaban abiertas para los adversarios de Rhaenyra. Sin embargo, la más grave amenaza para el gobierno de la soberana resultó estar dentro de la ciudad. Al caer la noche, el pastor había vuelto a presentarse para continuar con su prédica en la plaza de los zapateros. Los cadáveres del combate de la noche anterior ya los habían despejado durante el día, nos dicen, pero no antes de que les saquearan la ropa, los dineros y otros objetos de valor, y en algún caso, hasta la cabeza. Mientras el profeta manco gritaba sus maldiciones contra la vil reina, en la fortaleza roja, un centenar de cabezas cortadas lo miraban desde las puntas de altas lanzas y estacas afiladas. La turba, dice el Septón Eustace, era el doble de numerosa y el triple de temible que la noche previa. Como la reina a la que tanto despreciaban, los corderos del pastor miraban al cielo con terror, temiendo que los dragones del rey Aegon llegaran antes de que cayera la noche con un ejército a sus espaldas. No creyendo ya que la reina pudiera protegerlos, recurrían a su pastor en busca de salvación. Pero el profeta respondió: cuando lleguen los dragones, vuestras carnes arderán, se abrasarán y se transformarán en cenizas. Vuestras esposas bailarán con vestidos de fuego, gritando mientras arden, lúbricas y en cueros bajo las llamas. Y veréis llorar a vuestros hijos, hasta que los ojos se les fundan como gelatina y les chorreen por el rostro, hasta que su carne rosada se despegue de los huesos. El desconocido viene, ya llega, para purgar nuestras transgresiones. La oración no puede detener tal ira, no más que las lágrimas pueden sofocar las llamaradas de los dragones. Tan solo puede la sangre. Vuestra sangre, mi sangre, aún la de los dragones. Luego elevó el brazo derecho y señaló con el muñón de la mano perdida la colina de Rhaenys, que le quedaba detrás,
la negra silueta de Pozo Dragón recortada contra las estrellas. Ahí moran los demonios, allá arriba. Fuego y sangre, sangre y fuego. Esta es su ciudad. Si queréis hacerla vuestra, primero debéis destruirlo. Si queréis purificaros de vuestros pecados, primero debéis bañaros con sangre de dragón. Porque tan solo la sangre puede dominar los fuegos del Averno. De 10 millares de gargantas surgió un grito: ¡Mátalos! ¡Mátalos! Y como una gran bestia de 10.000 pares de patas, los corderos empezaron a avanzar empujándose, sacudiendo las antorchas, blandiendo espadas, puñales y otras armas más toscas, caminando y corriendo por calles y callejones hacia Pozo Dragón. Algunos se lo pensaron mejor y se refugiaron en su casa, pero por cada hombre que se quedaba, aparecían 3 más para unirse a los matadragones. Cuando llegaron a la colina de Rhaenys, su cifra se había duplicado. En la cima de la colina alta de Aegon, al otro lado de la urbe, Champiñón contemplaba el despliegue del ataque desde lo alto del torreón de Maegor con la reina, sus hijos y unos cuantos cortesanos. La noche era negra y nublada, las antorchas, tan numerosas que era como si las estrellas se hubieran desplomado del cielo para concentrarse en Pozo Dragón, dice el bufón. En cuanto se supo que el salvaje rebaño del pastor emprendía la marcha, Rhaenyra envió jinetes a Ser Balon, de la Puerta Vieja, y Ser Bart, de la Puerta del Dragón, para ordenarles que dispersaran a los corderos, prendiesen al pastor y defendiesen los dragones regios. Pero con tal caos en la ciudad, distaba mucho de ser seguro que los jinetes hubieran logrado llegar, y aunque así hubiera sido, los capas doradas leales que quedaban eran demasiado escasos para tener garantías de éxito. Su Alteza lo mismo podría haber ordenado detener el flujo de aguas negras, dice Champiñón. Cuando el príncipe Joffrey suplicó a su madre que le permitiera salir con sus caballeros y los de Puerto Blanco, la soberana rehusó. Si toman esa colina, esta será la siguiente, dijo. Necesitaremos hasta la última espada para defender el castillo. Pero van a matar a los dragones, dijo el príncipe Joffrey, angustiado. O los dragones los matarán a ellos, respondió su madre sin conmoverse. Jon Cardan. El reino no los echará de menos. Madre, ¿y si matan hasta a Tyraxes?, dijo Joffrey, pero la reina no lo creía. Son sabandijas, borrachos, necios y ratas de cloaca. En cuanto prueben el fuego dragón, huirán. A todo esto, el bufón Champiñón tomó la palabra. Serán borrachos, pero un borracho no conoce el miedo. Necios, sí, pero un necio puede matar a un rey. Ratas, también, pero 1 millar de ratas puede acabar con un oso. Lo vi una vez, allá en el lecho de pulgas. Esta vez, la reina Rhaenyra no rió. Tras ordenar a su bufón que contuviese la lengua so pena de perderla, su Alteza se volvió hacia los parapetos. Tan solo Champiñón vio al príncipe Joffrey, que farfullaba enfurruñado. Si su testimonio es digno de crédito. Y a Champiñón le habían ordenado contener la lengua. Hasta que los vigilantes de la azotea oyeron rugir a Syrax, no se reparó en la ausencia del príncipe. Ya era tarde. No se oyó decir a la reina: lo prohíbo expresamente. Pero mientras lo decía, su dragona despegaba del patio de armas, se posaba un breve instante en las almenas del castillo y se lanzaba hacia la noche con su hijo, espada en ristre, al lomo. Tras él, gritó Rhaenyra. Todos, hasta el último hombre y mozo, a caballo ya, id tras él. Traédmelo, no sabe lo que se hace. Mi hijo, mi querido hijo. 7 hombres descendieron a caballo de la fortaleza roja aquella noche y se adentraron en la delirante ciudad. Munkun nos dice que eran hombres honorables que habían jurado obedecer las órdenes de su reina. El septón Eustace prefiere hacernos creer que su corazón se encontraba conmovido por el amor de una madre hacia su hijo. Champiñón los tacha de bobalicones, viles cobardes sabidos de alguna generosa recompensa y demasiado atontolinados para comprender que podían morir. Por una vez, puede que nuestros 3 cronistas estén en lo cierto, al menos en parte. Nuestro septón, nuestro maestre y nuestro bufón coinciden en los nombres. Los 7 que cabalgaron eran Ser Beedrick Manderly, heredero de Puerto Blanco, Ser Loret Lansdale y Ser Harold Darke, caballeros de la Guardia Real, Ser Armón del Cañaveral, llamado el Herrero, Ser Giles Ironwold, un caballero exiliado de Dorne, Ser William Royce, armado con la afamada espada Valyrian Lamento, y Ser Glendon Golde, Lord Comandante de la Guardia Real. 6 escuderos, 8 capas doradas y 20 hombres de armas acompañaron asimismo a los 7 adálides, aunque sus nombres, no han llegado a nuestros días. Muchos juglares han trovado sobre la cabalgada de los 7,
y muchas historias se han narrado sobre los peligros que arrastraron al abrirse camino a brazo partido por desembarco del rey mientras ardía en derredor y discurrían ríos de sangre por los callejones del lecho de Pulgas. Ciertas trovas contienen alguna verdad, pero dar cuenta de ellas sobrepasa nuestro propósito. Se canta también el último vuelo del príncipe Joffrey. Hay trovadores que hallan gloria aún en una letrina, nos dice Champiñón, pero hace falta un bufón para decir la verdad. Aunque no cabe duda del coraje del príncipe, su acto fue una locura. No vamos a apreciarnos de conocer el vínculo que une a un dragón con su jinete, puesto que mentes más preclaras han reflexionado sobre este misterio durante centurias. Si sabemos, no obstante, que los dragones no son caballos a los que pueda montar cualquiera que se encarame a su lomo. Syrax era la dragona de la reina y no había tenido otro jinete. Aunque el príncipe Joffrey le resultaba conocido por la vista y el olor, y era una presencia que no le causaba alarma alguna cuando hurgaba entre sus cadenas, la gran dragona amarilla no deseaba que la montase. En su ansia por marcharse antes de que lo pudieran detener, el príncipe había montado a Syrax sin silla ni fusta. Su intención, debemos suponer, era entrar en Lizalomos de Syrax, o más probablemente, cruzar la ciudad hasta Pozo Dragón y llegar a Tyraxes. Tal vez pretendiese también liberar a los demás dragones. Joffrey jamás llegó a la colina de Rhaenys. En cuanto remontó el vuelo, Syrax se retorció debajo de él y luchó por desembarazarse de su desusado jinete. Desde abajo, piedras, lanzas y flechas volaban hacia él de manos de los sanguinarios corderos del pastor, lo cual enfurecía más si cabe a la dragona. A un centenar de varas sobre el lecho de Pulgas, el príncipe Joffrey resbaló de su lomo y cayó a tierra. Junto a un cruce donde se unían 5 callejas, la caída del príncipe alcanzó su sangriento fin, y se estrelló primero contra un tejado muy empinado y luego rodó por él, hasta desmoronarse otras 30 varas con un aluvión de tejas rotas. Nos dicen que se fracturó la espalda, que lajas de teja llovieron sobre él como cuchillos, que se le escapó la espada de la mano y le atravesó el vientre. En el lecho de Pulgas, los hombres hablan aún de la hija de un ferrero, llamada Robin, que acunó al maltrecho príncipe entre los brazos y lo consoló mientras moría. Pero hay más de leyenda que de historia en tal narración. Madre, perdóname, dijo, al parecer, Joffrey con su último aliento, aunque aún se debate si se refería a su madre, la soberana, o rezaba a la Madre Divina. Así pereció Joffrey Velaryon, príncipe de Rocadragón y heredero del trono de hierro, el último hijo de la reina Rhaenyra y Laenor Velaryon. O el último bastardo de Ser Arryn Strong, según qué verdad decida creer cada uno. La turba no tardó en caer sobre su cadáver. A Robin, la hija del ferrero, si es que existió, la espantaron. Los saqueadores arrancaron las botas de los pies del príncipe y la espada de su tripa, y lo despojaron de sus finas y ensangrentadas ropas. Otros, si cabe más salvajes, empezaron a desmembrarlo. La escoria callejera le cortó ambas manos para hacerse con las sortijas. Le rebanaron el pie derecho por el tobillo, y un aprendiz de carnicero estaba cortándole el cuello para quedarse con la cabeza cuando los 7 que cabalgaron llegaron en tropel. Ahí, entre los hedores del lecho de Pulgas, se libró una batalla sobre el fango y la sangre por la posesión del cadáver del príncipe Joffrey. Los caballeros de la reina, al final, lograron hacerse con los restos, excepción hecha del pie perdido, si bien 3 de los 7 cayeron en el combate. El dorniense Segiles Ironwald fue descabalgado y muerto a porrazos, mientras que a Seguiam Royce lo derribó un hombre que saltó de un tejado para caerle sobre la espalda. Su afamada arma, lamentó, se la arrancaron de la mano y se la llevaron, no se ha vuelto a saber de ella. Más gravoso fue el sino de Seglendon Golde, atacado por la espalda por un hombre que portaba una antorcha y prendió su larga y alba capa. Cuando las llamas le lamieron la espada, su caballo retrocedió aterrado y lo derribó, así que la multitud se arremolinó sobre él y lo despedazó. A sus tan solo 20 años, Ser Glendon había sido Lord Comandante de la Guardia Real durante menos de un día. Mientras la sangre corría por los callejones del lecho de Pulgas, otra batalla se desarrollaba en torno a Pozo Dragón, en la colina de Rhaenys. Champiñón no andaba errado. Un enjambre de ratas hambrientas puede acabar con toros, osos y leones, siempre que haya bastantes. Por muchas que logre matar el toro o el oso, siempre hay más que muerden las grandes patas de la bestia, le trepan al vientre, le corretean por el lomo. Así fue aquella noche. Las ratas del pastor iban armadas con lanzas, hachas largas, porras con púas y medio centenar de armas de todo tipo, entre ellas, arcos largos y ballestas. Los capas doradas de la puerta del dragón, obedeciendo la orden de la soberana, salieron de su cuartel para defender la colina.
Si bien se vieron incapaces de atravesar la turba y recularon, mientras que el mensajero enviado a la Puerta Vieja ni logró llegar, Pozo Dragón contaba con su propio contingente, los Guardianes de los Dragones, pero esos bizarros guerreros sumaban tan solo 77, y menos de 50 estaban de guardia esa noche. Aunque sus espadas bebieron gran cantidad de sangre de sus agresores, las cifras obraban en su contra. Cuando los corderos del pastor echaron abajo las puertas, los imponentes portones principales, recubiertos de bronce y hierro, eran demasiado fuertes para asaltarlos, pero el edificio tenía bastantes portillos, y entraron por los ventanales. Los guardianes de los dragones se vieron sobrepasados y pronto acabaron masacrados. Tal vez confiaran los atacantes en acabar con los dragones mientras aún dormían, pero el alboroto del asalto lo imposibilitó. Quienes vivieron para contarlo hablan de gritos y berridos, del olor de la sangre en el aire, de puertas de roble y hierro hastiadas por rudimentarios arietes y los golpes de incontables hachas. Pocas veces tantos hombres han puesto tanto ahínco en meterse por su propio pie en la pira funeraria, escribió el gran maestre Munkun, pero la locura se había apoderado de ellos. Había 4 dragones alojados en Pozo Dragón. Cuando los primeros asaltantes llegaron a la arena, los 4 estaban despiertos, en pie y furiosos. Las crónicas no coinciden sobre la cantidad de hombres y mujeres muertos aquella noche bajo la gran cúpula de Pozo Dragón. Pudieron ser 200 o pudieron ser 2000. Por cada uno que perecía, 10 sufrían quemaduras y, sin embargo, sobrevivían. Atrapados en el pozo, rodeados de muros y una bóveda y atados por gruesas cadenas, los dragones no podían salir volando ni usar las alas para repeler los ataques o acometer a sus enemigos, por lo que lucharon con cuernos, garras y colmillos, volviéndose hacia uno y otro lado como toros en un reñidero de ratas del lecho de pulgas, pero estos toros exhalaban fuego. Pozo Dragón se vio transformado en un encarnizado infierno, donde hombres en llamas daban tumbos gritando en el humo, mientras la carne se desprendía de sus huesos ennegrecidos, escribe el Septón Eustace, pero por cada hombre que caía, aparecían 10 más gritando que los dragones debían morir, y uno por uno, murieron. Srikos fue el primer dragón en sucumbir, a manos de un leñador conocido como el Talador, que trepó a su cuello y le hincó el hacha en el cráneo mientras la bestia rugía y se retorcía tratando de derribarlo. 7 golpes asestó con las piernas enroscadas en torno al cuello del dragón, y cada vez que caía el hacha, rugía el nombre de uno de los 7. Fue el 7º golpe, el del desconocido, el que mató al dragón al atravesar escamas y huesos hasta penetrar los sesos, si es que hemos de creer a Eustace. A Morgul, está escrito, le dio muerte el caballero ardiente, un energúmeno de recia armadura que se lanzó de cabeza a la llamarada del dragón, lanza en mano, y le clavó la punta en un ojo repetidas veces, aún mientras las llamas le derretían la armadura de acero y devoraban la carne de su interior. Tiraxes, el dragón del príncipe Joffrey, se retiró a su guarida, nos narran, abrazando a tantos aspirantes a matar dragones mientras lo acometían, que su entrada quedó pronto taponada por los cadáveres. Pero debe recordarse que todas las cuevas artificiales tenían 2 entradas, una frente a las arenas del pozo y la otra abierta a la ladera. Fue el mismísimo pastor quien ordenó a sus partidarios entrar por la puerta trasera, y allá fueron cientos, aullando y rodeados de humo, con espadas, lanzas y hachas. Al volverse Tiraxes, las cadenas lo retuvieron y lo envolvieron en una red de acero que limitaba fatalmente sus movimientos. Media docena de hombres, y una mujer, afirmarían después haberle asestado el golpe de gracia. Como su amo, Tiraxes sufrió aún más indignidades tras morir, ya que los seguidores del pastor le rajaron las membranas de las alas y desgarraron tiras para hacerse capas de piel de dragón. La última de los 4 dragones del pozo no murió tan fácilmente. Cuenta la leyenda que Fuego en sueño se había liberado de 2 de sus cadenas a la muerte de la reina Elaena y, cuando la acometió la turba, rompió las que le quedaban al arrancar los soportes de los muros. Luego se lanzó contra el gentío con uñas y dientes, destrozando hombres y desmembrándolos a cada exhalación de sus terribles llamaradas. Mientras otros la cercaban, alzó el vuelo, circundó el cavernoso interior de Pozo Dragón y se lanzó al ataque de los hombres que tenía debajo. Tiraxes, Srikos y Morgul mataron a decenas, de eso cabe poca duda, pero Fuego en sueño acabó con más que los otros 3 juntos. Centenares de atacantes huyeron aterrorizados de sus llamas, pero más centenares, ebrios o locos, o poseídos por el valor del mismísimo guerrero, prosiguieron. Incluso en la clave de la bóveda, el dragón quedaba aún al alcance de los arqueros y ballesteros, de modo que dardos y flechas de punta cuadrada volaban hacia Fuego en sueño doquiera que fuese, desde tan cerca que algunos le atravesaban las escamas. Cuando aterrizaba, los hombres acudían en masa, la acometían y la hacían volver a despegar.
Por 2 veces voló la dragona a las grandes puertas broncíneas de Pozo Dragón, pero las hallaba cerradas, atrancadas y defendidas por filas enteras de lanzas. Incapaz de huir, Fuego en Sueño retomó el ataque y se cebó en sus atormentadores hasta que las arenas del pozo quedaron sembradas de cadáveres calcinados y el aire estaba denso por el humo y el olor a carne quemada, pero aún así volaban las lanzas y las flechas. El final llegó cuando una saeta le penetró un ojo. Medio ciega y enloquecida por una decena de heridas menos graves, desplegó las alas y voló hacia la gran cúpula en un último y desesperado intento de irrumpir a cielo abierto. Ya debilitada por las llamaradas, la bóveda se rajó por el impacto. A continuación, la mitad se desplomó y aplastó tanto a la dragona como a los matadragones bajo montañas de piedra y escombros. El asalto a Pozo Dragón se había consumado. 4 dragones de los Targaryen habían muerto, aunque a un precio inmenso. Sin embargo, el pastor no cantaba aún victoria, ya que la dragona de la reina seguía viva y libre, y cuando los supervivientes quemados y ensangrentados de la carnicería salieron dando traspiés de las ruinas humeantes, Syrax descendió de los cielos sobre ellos. Champiñón se encontraba entre quienes observaban con la reina Rhaenyra desde lo alto del torreón de Maegor. Un millar de gritos y aullidos resonó por toda la urbe, mezclados con el rugido del dragón nos narra. En la cima de la colina de Rhaenys, Pozo Dragón lucía una corona de fuego amarillo, ardiendo con tal fulgor que parecía que se alzaba el sol. Hasta la reina temblaba al contemplarlo, con las lágrimas corriéndole por las mejillas. Jamás he presenciado una visión más terrible, más gloriosa. Muchos de cuantos acompañaban a la reina en la azotea huyeron, según nos cuenta el enano, temiendo que los fuegos envolvieran pronto toda la ciudad, incluso la fortaleza roja, situada en la cima de la colina alta de Aegon. Otros acudieron al seto del castillo para impetrar su salvación. La propia Rhaenyra abrazó a su último hijo vivo, Aegon el menor, y lo apretó fieramente contra su seno. No aflojaría el abrazo hasta el aciago momento en que cayó Syrax. Desencadenada y sin jinete, Syrax muy bien podría haber ido volando de la locura. El cielo era suyo. Podría haber abandonado la ciudad y regresado a la fortaleza roja, podría haber volado a Roca Dragón. ¿Fueron el ruido y el fuego lo que la atrajeron a la colina de Rhaenys? ¿Los rugidos y gritos de los dragones moribundos? ¿El olor de la carne quemada? No podemos saberlo, como no podemos saber por qué decidió descender sobre la turba del pastor y atacarla con uñas y dientes, devorando a docenas cuando también podría haber exhalado fuego desde el aire, ya que, en el cielo, ningún hombre podría haberle hecho daño. Tan solo podemos dar fe de lo ocurrido, tal como nos lo contaron Champiñón, el Septón Eustace y el gran maestre Munkun. Se narran muchas historias contradictorias sobre la muerte de la dragona de la reina. Munkun se la atribuye a Obel Talador y a su hacha, si bien esto, casi con seguridad, es erróneo. ¿De verdad pudo el mismo hombre matar a 2 dragones en una sola noche y de la misma manera? Hay quienes hablan de un lancero anónimo, un gigante sanguinolento que saltó de la cúpula quebrada al lomo del dragón. Otros relatan que un caballero llamado Ser Warrick Uiaton siguió a las Syrax con una espada de acero valirio. Lamento, seguramente. Un ballestero llamado Habichuelas adjudicaría la muerte más adelante y alardearía de ello en muchos bebederos y tabernas, hasta que un lealista de la reina se hartó de tan suelta lengua y se la rebanó. Es posible que todos estos meritorios hombres, salvo Ob, desempeñaran un papel u otro en la caída del dragón, pero el relato más frecuente en Desembarco del Rey nos presenta al propio pastor como el matadragones. Mientras los demás huían, narra la historia, el profeta manco resistió sin miedo y solo contra la bestia enfurecida invocó el socorro de los 7, hasta que el guerrero, nada menos, cobró una forma de 20 varas de altura. En la mano portaba una espada negra de humo que se tornó acero al blandirla y separó la cabeza de Syrax de su cuerpo. Así se relató, incluso se hace eco el Septón Eustace en su relación de tan aciagos días, y así lo cantan los trovadores muchos años después. La pérdida de su dragón y su hijo dejaron a Rhaenyra Targaryen descompuesta e inconsolable, nos cuenta Champiñón. Asistida tan solo por el bufón, se retiró a su cámara mientras sus consejeros conferenciaban. Desembarco del Rey estaba perdida, en ello todos coincidían, debían abandonar la ciudad. Con reticencia, Su Alteza se dejó persuadir para partir al alba. Dado que la puerta del lodazal estaba en manos del enemigo y que todas las naves de la orilla estaban quemadas o zozobradas, Rhaenyra y un pequeño grupo de seguidores salieron a hurtadillas por la puerta del dragón con intención de remontar la costa hasta el Valle Oscuro. Con ella marchaban los hermanos Manderly, 4 supervivientes de la Guardia Real, Ser Balon Birch con 20 capas doradas, 4 damas de compañía de la soberana y su último hijo superviviente, Aegon el menor. Champiñón se quedó, así como otros cortesanos, entre ellos,
Leye di Miseria y el Septón Eustace. Ser Gartel Leporino, capitán de los Capas Doradas de la Puerta del Dragón, recibió el encargo de defender el Alcázar, una tarea para la cual demostró tener poco apetito. Su Alteza no llevaba fuera ni medio día cuando Ser Perkin la Pulga y sus caballeros del arroyo aparecieron frente a las puertas y exigieron la rendición del castillo. Aunque se encontraba en una inferioridad numérica de 10-1, la guarnición de la reina podría haber resistido, pero Sigurd decidió que resultaba más conveniente arriar los pendones de Rhaenyra, abrir las puertas y confiar en la misericordia del enemigo. La Pulga no demostró la esperada misericordia. Gartel Leporino fue arrastrado ante él y decapitado, así como otros 20 caballeros aún leales a la reina, como Ser Armón del Cañaveral, apodado el Herrero, uno de los 7 que cabalgaron. Ni siquiera se libró de la consejera de los rumores, Lady Dimisaria de Lys, en atención a su sexo. La atraparon cuando intentaba huir y la flagelaron desnuda por toda la ciudad, desde la Fortaleza Roja hasta la Puerta de los Dioses. Si aún vivía cuando alcanzaran la puerta, prometió Ser Perkin, se la perdonaría y podría marcharse. Tan solo recorrió la mitad de la distancia, cuando murió sobre los adoquines. Apenas conservaba un palmo de su blanca y fina piel en la espalda. El Septón Eustace temía por su vida. Tan solo la clemencia de la madre me salvó, escribe, si bien parece más probable que Ser Perkin no desease enemistarse con la fe. La Pulga también liberó a todos los presos hallados en las mazmorras de los sótanos del castillo, entre ellos, el gran maestre Orwyle y a Lord Corlys Velaryon, la serpiente marina. Ambos andaban cerca al día siguiente y fueron testigos de cómo Tristane, el larguirucho escudero de Ser Perkin, ascendía al trono de hierro. También estaba la reina viuda Alicent de la casa Hightower. En las celdas negras, los hombres de Ser Perkin encontraron a Ser Tylan Lannister, el antiguo consejero de la moneda del rey Aegon, aún con vida. Si bien los aiones de Rhaenyra lo habían cegado, le habían arrancado las uñas de manos y pies, le habían cegado las orejas y lo habían librado del peso de su hombría. A Larys Strong el Patizambo, señor de Arenal y consejero de los rumores del rey Aegon, le fue mucho mejor. Reapareció ileso de donde quiera que estuviese oculto, a semejanza de un hombre que se levanta de la tumba. Llegó recorriendo a grandes zancadas los salones de la Fortaleza Roja, como si nunca la hubiera abandonado, para recibir el afectuoso saludo de Ser Perkin la Pulga y asumir un lugar de honor al lado del nuevo rey. La huida de la soberana no aportó paz a desembarco del rey. 3 reyes hubo en la ciudad, cada uno en su propia colina, aunque para sus infortunados súbditos no hubo ley, justicia ni protección, dice el relato verídico. Ningún hogar estaba a salvo, ni la virtud de doncella alguna. Tal caos se prolongó durante más de un giro de luna. Los maestros y otros eruditos que escriben sobre estos tiempos suelen fijarse en Munkun y hablar de la luna de los 3 reyes. Otros estudiosos prefieren llamarla la luna de la demencia, pero es una denominación engañosa, ya que el pastor jamás llegó a reivindicar la condición de rey y se hacía pasar por un simple hijo de los 7. Sin embargo, es innegable que regía sobre decenas de millares de personas desde las ruinas de Pozo Dragón. Las cabezas de los 5 dragones que sus seguidores habían abatido se habían clavado en postes, y todas las noches el pastor aparecía entre ellas para predicar. Muertos los dragones y alejada de momento la amenaza de la inmolación, el profeta volvió su ira contra los nobles y los pudientes. Tan solo los pobres y los humildes alcanzarían a ver los salones de los dioses, declaraba, señores, caballeros y ricos caerían en los pozos del Averno por su soberbia y avaricia. Despojaos de sedas y satenes y cubrid vuestra desnudez con vastas túnicas, decía a sus partidarios. Deshaceos de vuestro calzado y caminad descalzos por el mundo, tal como os creó el Padre. Millares de hombres obedecieron, pero otros millares lo rechazaron. Noche tras noche menguaban las multitudes que acudían a escuchar al profeta. En el otro extremo de la calle de las Hermanas, en la cima de la colina de Visenya, florecía el estrambótico reinado de Gaemon Pelo Claro. La corte del bastardo real de 4 años estaba compuesta por putas, titiriteros y ladrones, mientras bandas de rufianes, mercenarios y borrachos defendían su reino. Un decreto tras otro dimanaba de la Casa de los Besos, donde el niño rey tenía su sede, cada uno más ultrajante que el anterior. Gaemon dictó que, a partir de entonces, las hijas serían iguales que los hijos en cuestiones de herencias, que los pobres recibirían pan y cerveza en tiempos de hambruna, que los hombres que hubieran perdido miembros en la guerra debían en lo sucesivo ser alimentados y albergados por el señor por el que lucharan al producirse la mutilación. Gaemon legisló también que los maridos que pegasen a sus mujeres debían recibir una paliza a sí mismo, independientemente de lo que hubieran hecho sus esposas para ser acreedoras del castigo. Tales edictos, casi con total certeza, eran obra de una ramera dorniense llamada Sylvain Arena,
al parecer célebre por ser la querindonga de Eshe, la madre del pequeño rey, si es que debemos dar crédito a Champiñón. También se dictaban regios decretos en la cima de la colina alta de Aegon, donde Tristane, el títere de Perkin, se sentaba en el férreo trono, si bien estos eran de una naturaleza muy diversa. El caballero rey empezó por revocar los impolíticos impuestos de la reina Rhaenyra y repartir el tesoro real entre sus seguidores. Continuó con una cancelación general de la deuda, ennobleció a una sesentena de sus caballeros del arroyo y cumplió la promesa del rey Gaemon de proporcionar pan y cerveza a los hambrientos y conceder a los pobres el derecho de cazar en el bosque real conejos, liebres y ciervos, si bien no alces ni jabalíes. Entretanto, Ser Perkin la Pulga reclutaba veintenas de capas doradas supervivientes para las filas de Tristane. Mediante sus espadas se hizo con el control de la Puerta del Dragón, la Real y la del León, dominando así 4 de las 7 puertas de la ciudad y más de la mitad de las torres que jalonaban sus murallas. En los primeros días siguientes a la huida de la monarca, el pastor era, con mucho, el más poderoso de los 3 reyes, pero al ir pasando las noches, el número de sus partidarios continuaba menguando. La plebe de la urbe despertó como de una pesadilla, escribió el Septón Eustace, y, como pecadores que despiertan sobrios tras una noche de bacanal alcohólica, se alejaron avergonzados, ocultándose el rostro mutuamente con la esperanza de olvidar. Aunque los dragones habían muerto y la reina había escapado, tal era el poderío del trono de hierro que el común aún miraba a la fortaleza roja cuando tenía hambre o miedo. Así que mientras el poder del pastor se desvanecía en la colina de Rhaenys, el del rey Tristán y Fuego Eterno, como había dado en llamarse, se acrecentaba en la cima de la colina alta de Aegon. Muchos acontecimientos tenían lugar también en Ladera, y es ahí a donde debemos volver la mirada a continuación. Cuando llegó noticia de las revueltas de desembarco del rey a las huestes del príncipe Daeron, muchos jóvenes señores se impacientaron por avanzar sobre la ciudad de inmediato. Los más destacados eran Ser Jon Roxton, Ser Roger Cornel Orunwin Peake, pero Ser Robert Hightower aconsejó cautela, y los 2 traidores se negaron a participar en una cometida a no ser que se satisficieran sus exigencias. Ulf el Blanco, como se recordará, deseaba que le otorgasen el gran castillo de Alto Jardín con todas sus heredades y rentas, mientras que Martillo pretendía nada más y nada menos que una corona para sí. Tales conflictos alcanzaron el punto de ebullición cuando se supo tardíamente en la Ladera de la muerte de Aemon Targaryen en Arenal. El rey Aegon no había dado señales de vida desde que su hermana Rhaenyra heredara el desembarco del rey, y había muchos que temían que la reina lo hubiera ejecutado en secreto y hubiera ocultado el cadáver para evitar que la condenasen por matasangre. Dado que su hermano Aemond había muerto, asesinado a sí mismo, los verdes se encontraron sin rey ni cabeza visible. El príncipe Daeron era el siguiente en la línea de sucesión. Lord Peake declaró que debía proclamarse príncipe de Rocadragón inmediatamente. Otros, creyendo muerto Aegon II, deseaban entronizarlo. Los 2 traidores sentían también la necesidad de contar con un rey, pero Daeron Targaryen no era el soberano que deseaban. Necesitamos un hombre fuerte que nos guíe, no un rapaz, declaró Martillo. El trono debe ser mío. Cuando Jon Roxton el osado exigió saber con qué derecho se postulaba como aspirante al trono, Lord Martillo respondió, con el mismo derecho que el conquistador, un dragón. Y, verdaderamente, con Vagar muerta al fin, el más grande y añoso dragón de todo Poniente era Vermitor, en otros tiempos montura del viejo rey y ahora del bastardo Ugelduro. Vermitor triplicaba el tamaño de la dragona Tessarion del príncipe Daeron. Ningún hombre que las hubiera visto juntas había podido dejar de reparar en que Vermitor era, con mucho, una bestia más temible. Aunque la ambición de Martillo parecía inusitada en un hombre de tan modesta cuna, el bastardo poseía, indudablemente, algo de sangre Targaryen, y había demostrado ser fiero en batalla y desprendido para con sus partisanos, ya que hacía gala de esa clase de largueza que atrae a los hombres hacia los cabecillas como un cadáver atrae a las moscas. Eran escoria, no cabe duda, mercenarios, caballeros rapiñadores y gentuza, hombres de sangre impura de incierto nacimiento que amaban la batalla como tal y vivían para el saqueo y el pillaje. Muchos habían oído la profecía según la cual el martillo aplastaría al dragón, y pensaron que significaba que el triunfo de Ugelduro estaba predestinado. No obstante, los señores y caballeros de Antigua y del Dominio se ofendieron ante la arrogancia de la pretensión del traidor, y ninguno más que el príncipe Daeron Targaryen, que se airó tantísimo que lanzó una copa de vino al rostro de Ugelduro. Mientras el blanco se lamentaba del desperdicio de un gran caldo, Martillo dijo: los niños deben observar mejores modales cuando hablan los hombres. Creo que vuestro padre no os dio bastantes palizas, procurad que no compense yo tal carencia. Los 2 traidores pidieron venia para marcharse juntos y emprendieron los planes para la coronación de Martillo.
Cuando apareció al día siguiente, Hugo el Duro lucía una corona de hierro, negro, para gran furia del príncipe Daeron y de sus legítimos señores y caballeros. Uno de ellos, Ser Roger Corne, tuvo la osadía de derribar la diadema de las sienes de martillo. La corona no hace al rey, dijo. Deberíais llevar más bien una herradura en la cabeza, herrero. Resultó ser una temeridad, a Lord Hugh no le hizo la menor gracia y, por orden suya, sus hombres derribaron a Ser Roger. El bastardo del herrero le clavó no una, sino 3 herraduras en el cráneo. Cuando los amigos de Corne trataron de intervenir, salieron a relucir los puñales y se desenvainaron las espadas. Quedó un saldo de 3 muertos y una decena de heridos. Eso ya era más de lo que estaban dispuestos a soportar los señores leales al príncipe Daeron. Lord Unwempeague y Robert Hightower, si bien este último a regañadientes, convocaron a otros 11 señores y caballeros terratenientes en un concilio secreto, celebrado en la bodega de una posada de ladera, a fin de debatir qué hacer para poner coto a la arrogancia de los plebeyos jinetes de dragones. Los conjurados coincidieron en que resultaría más sencillo deshacerse del blanco, ya que era más habitual encontrarlo beodo que sobrio y jamás había demostrado estar muy ducho en el empleo de las armas. Hugh Martillo oponía un peligro mayor, ya que, desde tiempos recientes, iba rodeado día y noche de laméculos, vivanderas y mercenarios ansiosos por ganarse sus favores. De poco nos serviría matar al blanco y dejar vivo a Martillo, señaló Lord Peake. Hugh el Duro debía morir antes. Larga y reñida fue la polémica en la hospedería que lucía el rótulo de los abrojos sangrientos, donde los señores buscaban el modo de mejor cumplir su misión. Se puede matar a cualquier hombre, declaró Sir Robert Hightower, pero, ¿qué pasa con los dragones? Dados los tumultos de desembarco del rey, dijo Sir Tyler Norcross, solo con Tesarion nos bastaría para retomar el trono de hierro. Lord Peake replicó que la victoria sería mucho más segura con Benitoria la de plata. Mark Ambrose sugirió que empezaran por tomar la ciudad y se ocuparan del blanco y de Martillo tras asegurarse la victoria. Pero Richard Roden insistió en que tal proceder sería deshonroso. No podemos pedir a esos hombres que viertan su sangre con nosotros y luego matarlos. Matamos a los bastardos ya mismo, dijo John Roxton el osado, y así zanjó la disputa. Después, que los más valientes de los nuestros reclamen sus dragones y vuelen con ellos para entrar en liza. Ni un solo hombre de aquella cueva dudaba de que Roxton no se refería sino a sí mismo. Aunque el príncipe Daeron no se encontraba presente en el consejo, los abrojos, como se acabaría conociendo a los conspiradores, eran remisos a actuar sin su consentimiento ni bendición. Owen Fossoway, señor de la Sidra, recibió el encargo de partir al abrigo de la oscuridad a despertar al príncipe y llevarlo a la bodega para que los juramentados lo informasen de sus planes. El en tiempos amable príncipe no dudó ni un momento cuando Lord Unwempeague le presentó las órdenes de ejecución de Hugh Martillo y Ulf el Blanco, más bien las lacró con impaciencia. Los hombres pueden tramar, planear y conspirar, pero más les valdría orar también, ya que ningún plan trazado por el hombre ha resistido jamás los caprichos de los dioses del cielo. 2 días después, la misma noche en que los abrojos pensaban actuar, la Dera despertó en la negrura de la noche con gritos y alaridos. Extramuros, los campamentos ardían. Ríos de caballeros acorazados fluían desde el norte y el oeste provocando una masacre. De las nubes llovían flechas, y un fiero y terrible dragón se cernía sobre ellos. Así comenzó la segunda batalla de la Dera. El dragón era Bruma, su jinete, Seradan Velaryon, decidido a demostrar que no todos los bastardos tenían por qué ser cambiacapas, y, qué mejor modo que recuperar la Dera de las manos de los 2 traidores, cuyo delito lo había deshonrado. Los trovadores dicen que Seradan había volado desde desembarco del rey hasta el Ojo de Dioses, donde aterrizó en la sacra isla de los rostros y recibió el consejo de los hombres verdes. Los eruditos deben ceñirse a datos sabidos, y lo que sabemos es que Seradan voló lejos y deprisa, y descendió en castillos grandes y pequeños, cuyos señores eran leales a la reina, a fin de elevar una hueste. Ya se habían librado muchas batallas y escaramuzas en las tierras regadas por el tridente, y no había prácticamente ninguna aldea ni fortaleza que no hubiera pagado su justiprecio en sangre, pero Aldan Velaryon era incansable y de verbo ágil, y los señores de los ríos conocían muy bien los horrores que habían caído sobre la Dera. Cuando Seradan estuvo listo para descender sobre la ciudad, ya los seguían cerca de 4000 hombres. Benjicot Blackwood, el señor de 12 años del Árbol de los Cuervos, había colaborado, así como la viuda Savita Frey, señora de los Gemelos, con su padre y sus hermanos de la casa Vipren. Los señores Stanton Piper, Joseph Maywood, Derrick Darry y Lionel Deddings habían reclutado a hombres de barbacana y jóvenes muy verdes, si bien todos habían sufrido gravosas pérdidas en las batallas otoñales. Hugo Vance, el joven señor de descanso del Caminante,
había acudido con 300 de sus hombres, más los mercenarios mirienses de Trombo el Negro. Y lo más notable de todo, la casa Tully se había unido a la guerra. El descenso de Bruma sobre Aguas Dulces había persuadido, al fin, al reticente guerrero Ser Elmo Tully para que convocase a sus banderizos y lucharan por la reina, contraviniendo así los deseos de Lord Grover, su enfermo y encamado abuelo. Un dragón en un patio hace maravillas para resolver las dudas, parece ser que dijo Ser Elmo. La gran hueste que acampaba junto a la muralla de ladera superaba en número a la de los atacantes, pero llevaba demasiado tiempo detenida. Su disciplina se había vuelto laxa, la ebriedad era endémica en el campamento, nos dice el gran maestre Munkun, y la enfermedad había arraigado a sí mismo. La muerte de Lord Ormond los había dejado sin comandante, y los señores que deseaban asumir el mando en su lugar se encontraban enfrentados entre sí. Tan inmersos estaban en sus rencillas y rivalidades que se habían olvidado de sus auténticos adversarios. El ataque nocturno de Seradan les llegó por sorpresa. Antes de que los hombres del príncipe Daeron se enterasen siquiera de que habían entrado en Liza, el enemigo ya estaba entre ellos y los masacraba mientras salían de las tiendas, mientras ensillaban los caballos, mientras bregaban por ponerse la armadura y ceñirse el cinto de la espada. Los mayores estragos los provocó el dragón. Bruma descendió una, otra y otra vez escupiendo fuego. Pronto ardió un centenar de tiendas, incluso los espléndidos pabellones de seda de Zero Arctic Tower, Lord Unwemper y el mismísimo príncipe Daeron. Tampoco salió bien parada la ciudad de ladera. Las tiendas, viviendas y septos que se habían salvado la primera vez quedaron engullidos por el fuego dragón. Daeron Targaryen estaba durmiendo en su tienda cuando empezó el ataque. Ulf el Blanco se había quedado en ladera a dormir la mona de una noche de juerga, en una posada llamada el Tejón Putañero de la que se había apropiado. Hugh Martillo estaba intramuros también, encamado con la viuda de un caballero muerto durante la primera batalla. Los 3 dragones estaban fuera de la ciudad, en los prados de más allá del campamento. Si bien se intentó despertar a Ulf el Blanco de su sueño etílico, resultó imposible. El muy infame se metió bajo una mesa y se pasó toda la batalla roncando. Hugh Martillo fue más rápido en reaccionar. A medio vestir, corrió escaleras abajo hacia el patio pidiendo a gritos su martillo, su armadura y un caballo para ir a montar sobre Vermitor. Sus hombres se apresuraron a obedecerlo mientras Bruma incendiaba los establos. Pero Lord Jon Roxton, que había reclamado los aposentos de Lord Fotli junto con la esposa de Lord Fotli, ya estaba en el patio. Al ver a Hugh el Duro, Roxton identificó la ocasión, y dijo: Lord Martillo, mi más sentido pésame. Martillo se volvió echando chispas por los ojos. ¿Por qué?, preguntó. Por vuestra muerte en batalla, replicó Jon el Osado mientras desenvainaba la hacedora de huérfanos y la hincaba en la barriga del bastardo, antes de abrirlo en canal de la entrepierna al gaznate. Una decena de hombres de Hugh el Duro acudieron apresuradamente, si bien solo llegaron a tiempo para verlo morir. Ni siquiera una hoja de acero valirio como la hacedora de huérfanos sirve de mucho a un hombre que se ve solo ante 10 contrincantes. Jon Roxton el Osado acabó con 3 antes de caer. Se dice que murió al resbalar con las entrañas de Hugh Martillo, pero quizá este detalle sea demasiado irónico para ser cierto. Existen 3 narraciones contradictorias sobre la muerte del príncipe Daeron Targaryen. La más conocida afirma que salió dando tumbos de su pabellón con el camisón incendiado y reinterceptó al mercenario miriense Trombo el Negro, que le machacó el rostro con un golpe de mangual. Esta versión era la favorita,